Doblaba la ropa en el sótano, los calcetines de fútbol de Diego en una pila, los pijamas de Emiliano en otra, cuando Sofía bajó con el celular en la mano sin mirarme de verdad. Su voz era baja, casi sin vida. «Los papás de Luis van a mudarse aquí. Necesitas irte para fin de mes». Parpadeé todavía con un calcetín de Emiliano a medio doblar. Una risa se me escapó antes de que pudiera detenerla. Era absurdo como de telenovela barata. Esperé que Sofía sonriera, que pusiera los ojos en blanco y dijera: «Es broma, mamá». Pero no. Su cara seguía inmóvil. Solté el calcetín en la canasta despacio, como si eso pudiera frenar lo que acababa de decir. «¿Hablas en serio?» «Lo hemos platicado desde hace tiempo», dijo por fin mirándome a los ojos. «Están grandes. Carmen tiene prediabetes y Rafael se operó de la espalda. Necesitan apoyo». «¿Y yo no?» Lo dije como pregunta seria, pero al instante vi cómo lo tomó. Se enderezó, cruzó los brazos como adolescente regañada. «Estás bien, mamá. Independiente. Vas a caer parada como siempre». Miré mis manos aún rojas, detallar el molde de cazuela que nadie enjuagó. Esa mañana había limpiado la cocina mientras ellos corrían a llevar a los niños a la escuela. La semana pasada apagué la luz sin que me lo pidieran. «¿Cuándo pensaban decírmelo?», pregunté en voz baja. «Te lo estoy diciendo ahora», asentí. «¿Fin de mes?». No respondió. Solo giró y subió las escaleras, sus pasos ligeros sin peso. Me quedé ahí, en el sótano oscuro, rodeada de calcetines y pijamas limpios de niños que ya no me pedían cuentos antes de dormir. Esa noche el termostato marcaba 19 grados otra vez, demasiado frío para quien no se mueve. Me envolví en la colcha que traje de mi vieja casa en Guadalajara y cené en mi cuarto con una charola. Nadie tocó. Nadie preguntó si quería compañía. Las voces de abajo se mezclaban a través del piso, risas que ya no reconocía. Apagué la luz y me recosté vestida con los calcetines aún húmedos por la ropa que no terminé de doblar. Arriba, alguien abrió un cajón y lo cerró. Miré el techo esperando que el sonido se desvaneciera. Lo primero que noté fue el marco desaparecido. Había estado en la mesa del pasillo por años, una foto mía con Esteban en el cañón del sumidero, su brazo sobre mi hombro, el viento en mi cabello. Ahora no estaba. En su lugar, una foto nueva, los niños con los papás de Luis en una fiesta de cumpleaños a la que no me invitaron. Pasé el dedo por la madera pulida donde antes estaba mi marco, luego retiré la mano como si me hubiera quemado. En la cocina, el aire se sentía distinto. El especiero que yo mantenía surtido, comino, pimentón, ahumado, clavo, estaba reorganizado. Faltaban algunos frascos. El aroma a ajo ya no flotaba después de la cena. Encontré un caldo bajo en sodio y una nota de Sofía en el refri, nada de especias fuertes. A Carmen le irritan los senos paranasales. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Dentro, sábanas frescas cubrían el colchón, una vela de lavanda con listón en el tocador. Una maleta contra la pared. En el closet, una etiqueta cuarto de Carmen. No de huéspedes, no compartido. Cerré la puerta con cuidado y caminé por el pasillo pisando suave. Esa noche encendí la tele en la sala. Mi programa estaba en la parte donde el detective encuentra la carta perdida cuando la pantalla se apagó. Luis estaba en la puerta, control remoto en mano. «Uy, perdón», dijo sin parecerlo. «Los niños quieren ver algo». Asentí y me levanté despacio. Emiliano ya estaba en mi lugar con un jugo. Subí sin decir nada. Nadie me pidió arropar a los gemelos esa noche. Escuché a Sofía contándoles el cuento que yo solía leerles mientras estaba sola en mi cama con un plato de sopa y galletas. Me dolían las rodillas, pero no me quejé. La charola se balanceaba en mi regazo mientras comía en silencio. Abajo las risas eran plenas, redondas, brillantes. Subían por la escalera
como vapor de una olla que no puse a hervir. Me recosté contra la cabecera y miré la lámpara intacta a mi lado. Su bombilla se había fundido hace semanas. Nadie lo notó. Jalé la colcha hasta el mentón y escuché el sonido de muebles moviéndose en el piso de abajo. Dolores removía su café despacio la cucharita, tintineando contra su taza descascarada. Estábamos en nuestra mesa de siempre, en la cafetería la que solíamos visitar después de las citas médicas de Esteban. La luz del sol atrapaba sus rizos grises, pero sus ojos eran agudos firmes. «No te están echando, Mariana», dijo con suavidad. «Ya te echaron. Ni siquiera estás en la página». Sus palabras calaron hondo. Quise negarlo discutir, pero la verdad se asentó pesada en mi pecho. Me había vuelto invisible en esa casa, una presencia sin peso, cuidándome de no ocupar espacio, cuidándome de no existir demasiado fuerte. Esa tarde abrí mi laptop y revisé mi cuenta bancaria. No lo había hecho en meses, tal vez años, pero los números contaban su propia historia: compras del súper, facturas de luz, clases de karate, un dentista de emergencia para Diego. En 3 años había gastado más de $900,000. Abrí una hoja de cálculo y empecé a listar cada cargo. No porque alguien me lo pidiera, porque necesitaba verlo, saber. A la mitad, un recuerdo regresó uno que había enterrado. Tras la muerte de Esteban, estaba lista para un nuevo comienzo. Tenía $550,000 ahorrados para un departamento en las afueras de Guadalajara, pequeño, soleado, con un patio donde me imaginaba tomando café por las mañanas. Pero nunca firmé los papeles. Sofía llamó esa semana llorando. La guardería de los gemelos subió la cuota. Luis perdió un cliente. La hipoteca estaba atrasada. Solo hasta que las cosas se acomoden, dijo. Transferí el dinero esa misma tarde, sin preguntas, sin dudar. Ahora, mirando la hoja de cálculo, abrí ese correo viejo, el anuncio del departamento que ya no existía. La foto del patio seguía ahí, como el fantasma de una vida que casi tuve. Lo guardé en una carpeta llamada Lo que pudo ser. Luego añadí el cargo de la guardería a la lista. Cuando cerré la laptop, la habitación estaba oscura. No busqué la lámpara. Solo me quedé ahí, viendo la pantalla apagarse, dejando que el silencio me envolviera, mientras el brillo de la hoja de cálculo parpadeaba una última vez. A la mañana siguiente, saqué una carpeta vieja de la caja de archivos bajo mi cama. La etiqueta estaba borrosa, quizá de unos seguros, pero la taché y escribí algo nuevo en letras grandes. Mis cosas. Recorrí la casa despacio, como quien evalúa los daños tras un huracán. Lavadora, secadora, olla de presión, el humidificador que compré cuando los niños tuvieron tos ferina ese invierno. La mesa del comedor mía, las cortinas gruesas mías, el purificador de aire en el pasillo también mío. Cada objeto tenía un correo en mi bandeja de entrada. Esperé a que todos salieran de la casa antes de abrir mi laptop y buscar. Confirmación de pedido. Recibo. Tu entrega está en camino. Ahí estaban callados y olvidados como testigos de una verdad que nadie quería reconocer. Los imprimí uno por uno. Los doblé con cuidado. Los metí en fundas plásticas y los archivé en la carpeta. Luego abrí otra carpeta y la etiqueté descartados. Esa no necesitaba recibos. Guardé una copia de la foto que Sofía quitó la de Esteban y yo en la terraza con los brazos entrelazados y botellas de cerveza en la mano. Un recorte de papel que Diego me dio que decía la mejor abuela del universo en letras torcidas. El horario de cuentos para dormir que ya nadie seguía. La taza descascarada con un petirrojo pintado que solo yo usaba ahora arrumbada al fondo del gabinete. Me quedé mucho tiempo en el escritorio después de eso, sin pensar, solo respirando. Al final, abrí una página de rentas y escribí en la barra de búsqueda departamento de una recámara.
amueblado, afueras de Guadalajara, mes a mes. Aparecieron algunas opciones. Un estudio con persianas azules me llamó la atención. Nada lujoso, pero la cocina se veía limpia y las ventanas se abrían de par en par. Di clic en guardar y marqué la página. Luego acerqué las carpetas una en cada mano y las puse lado a lado. Una contaba lo que di, la otra lo que dejaron desvanecerse. Las cerré y las guardé en el cajón más bajo del escritorio, cerrándolo con una llavecita que no usaba en años. Sofía se fue a su retiro de liderazgo el viernes temprano, sus tacones resonando en el pasillo, la maleta retumbando detrás como un grito. Apenas murmuró un adiós. Unas horas después, Luis salió corriendo, con los niños gritando sobre espinilleras y botellas de agua olvidadas antes de llevarlos a karate y luego a casa de sus papás para el fin de semana. A las 10 de la mañana, el silencio cayó como polvo. Le mandé un mensaje a Dolores lista. Llegó 20 minutos después en su camioneta vieja con la parte trasera ya despejada. No hizo preguntas. Ya lo habíamos planeado todo, que era mío, que no. Cada decisión confirmada, con un asentimiento silencioso como testigos de algo definitivo. Empezamos por el cuarto de lavado. La lavadora y secadora, que compré cuando las viejas murieron, en plena temporada de influenza, los estantes que armé sola, la aspiradora, el purificador de aire. Uno por uno los cargamos, sin prisa, sin ruido. En la cocina empaqué cada utensilio, sartén y electrodoméstico que había reemplazado en silencio a lo largo de los años. Dejé las tazas descascaradas, los tazones plásticos deformados, las cosas que a nadie le importó arreglar. El comedor fue lo siguiente. Limpié la mesa una última vez, pasé un trapo por cada silla, antes de envolverlas en mantas de mudanza. Dolores no dijo nada, solo aseguró las correas y me pasó otro lazo, sin cajones azotados, sin suspiros pesados, solo el murmullo de bolsas cerrándose y un entendimiento callado. Arriba tomé solo lo mío, ropa de cama, libros, la olla de presión, sobre todo esa. Dejé el closet vacío y abrí la ventana un poco. El aire olía a pino húmedo y a algo que terminaba. Abajo dejé una hoja en la mesa desnuda. Mi letra era clara medida. Lo que pagué me lo llevé. Lo que descartaron, quédenselo. Sin firma, no hacía falta. Dolores abrió la puerta principal. La seguí. Giré la perilla con cuidado sin cerrarla del todo al principio. Luego con la palma la empujé hasta que encajó. Cargamos la última caja y me subí a la camioneta mientras el motor rugía. El departamento olía a limón y cera para madera. No del tipo artificial, sino del que se pega a los pisos viejos y a las encimeras recién limpiadas. Me quedé en la entrada un poco más de lo necesario, el peso de las llaves cálido en mi mano. La cerradura giró fácil. La puerta se cerró con un golpe suave y por primera vez en mucho tiempo no me preparé para escuchar pasos ajenos. El termostato parpadeaba en 21 grados. Lo subí a 22 solo porque podía. Nadie suspiró. Nadie lo llamó desperdicio. Abrí el agua caliente en la cocina y la dejé correr hasta que el vapor se enroscó alrededor de la llave. El sonido era suave constante. Podría haberme quedado ahí toda la tarde solo escuchando. A las 5 alguien tocó. Abrí la puerta y vi a una mujer de mi edad, pelo plateado corto y ojos amables. Traía un molde envuelto en un trapo. Soy Clara, Unidad 4C, dijo. Te vi mudarte. Jugamos cartas los jueves en el salón común. ¿Deberías venir? Dije que sí antes de darme cuenta de que lo decía en serio. Ella sonrió como si supiera que lo necesitaba. Después de que se fue, desempaqué la olla de presión. Mi olla de presión. La puse en la estufa y saqué los ingredientes que compré esa mañana. Lentejas, jitomates, un poco de pimentón ahumado que no había usado en meses. No pedí permiso. No revisé el reloj para ver si la cocina estaba libre. El espacio era mío.
Mientras las lentejas se cocían, puse un lugar en la mesita junto a la ventana. La silla no tambaleaba. La lámpara de arriba no parpadeaba. Cuando me senté, no me preparé para ser interrumpida. Solo comí despacio hasta que el plato estuvo vacío y el silencio lleno. Más tarde lavé los platos a mano y los dejé secar en el escurridor. No guardé nada. No escondí el ajo ni bajé la flama. Dejé la cocina tal como estaba mía, sin necesidad de compartirla. Cuando apagué las luces, el silencio no se sentía solo, se sentía ganado. El primer mensaje de voz llegó la mañana después de que desempaqué la última caja. Mamá, el refri está vacío. ¿De verdad te llevaste todo? El segundo llegó 2 horas después. Sofía otra vez más tensa. ¿Te llevaste la mesa y las sillas? ¿En serio? ¿No escuché el tercero de inmediato? Estaba en el balcón, viendo una ardilla correr por la cerca tomando té que nadie interrumpió. Cuando lo revisé, la voz de Sofía era más alta. ¿Dónde está la olla de presión? Los papás de Luis llegan el domingo. El cuarto fue Luis, su voz rígida, ensayada. Oye, Mariana, solo quería ver si... ¿Podemos coordinarnos con la lavadora? Los niños necesitan uniformes limpios para el martes. En el quinto, el tono de Sofía se quebró astillado en los bordes. Los niños están llorando. Emiliano preguntó dónde te fuiste. Diego no quiso desayunar sin tu cereal. La casa se siente vacía. Hizo una pausa. El aliento al otro lado sonaba como un sollozo, contenido o una tos. No supe cuál. Esa noche llegó otro mensaje. El horno no enciende. Luis está intentando arreglarlo, pero no es como tú. Y a Carmen le duele la espalda. Están incómodos. La sala retumba. Me senté en mi sillón, el que solían llamar el sillón de la abuela, ahora en una esquina tranquila de mi estudio. Me envolví en una manta y sostuve la taza caliente con ambas manos, sin prisas, sin exigencias. El vapor subía constante en el silencio de un hogar que no me pedía probar mi valor. Mi celular se iluminó otra vez, luego se apagó. Sin sonido. Lo dejé boca abajo en la mesa. Los mensajes seguirían llegando, lo sabía. Cada uno más desesperado, más real. Pero no les debía explicar una ausencia que nunca notaron hasta que les incomodó. Terminé mi té, enjuagué la taza y la puse con cuidado en el escurridor junto a las otras. Sonó suave, acomodándose como si perteneciera ahí. La oficina de asistencia legal estaba entre una tintorería y una florería, de esas que pasas de largo si no las buscas. Hice la cita 2 semanas antes, pero casi la cancelé 2 veces. No quería dinero de vuelta. Solo quería saber que no estaba loca. La abogada, una mujer joven, con ojos claros y voz tranquila, revisó mis carpetas en silencio. Recibos, registros bancarios detallados, confirmaciones de compra, todo en fundas plásticas, etiquetado y fechado. Se detuvo una vez para mirarme. Tienes los comprobantes, dijo. Eso te da derechos. Técnicamente, eras una inquilina contribuyente. Si quisieras, podríamos pedir un reembolso. Negué con la cabeza antes de que terminara. No se trata del dinero, dije. Se trata de ser vista. ¿Y de cuánto tiempo no lo fui? Cerró la carpeta con cuidado, como si mereciera respeto. Entonces no vayas a juicio, pero no dejes que reescriban tu historia. Le agradecí, y salí al atardecer fresco, el olor a gardenias mezclándose con el almidón de al lado. Esa noche me senté en mi mesita con un bolígrafo que no usaba en años, y saqué una hoja gruesa de las que guardaba para tarjetas navideñas. No hice borradores ni revisé. Solo escribí. No solo perdiste a una mucama o cocinera. No solo perdiste a una niñera o un plan B callado. Perdiste a tu madre. Di sin llevar la cuenta, y tú lo tomaste como algo que se me debía. Cambiaste mi presencia por conveniencia y esperabas que me quedara callada para siempre.
pero ahora recuerdo quién soy. Y recuerdo lo que te di. Esa pérdida no la puedo explicar, pero la sentirás cada vez que el silencio en tu casa se alargue demasiado. Doblé la carta en tercios, sellé el sobre y dejé la dirección de remitente en blanco. A la mañana siguiente la eché en el buzón de la esquina y seguí caminando sin mirar atrás. El jueves por la noche llegó con aroma a café descafeinado y cacahuates garapiñados. A las 6 en punto, Clara tocó a mi puerta, sonriendo amplio con un mazo de cartas envuelto en una liga. «No te preocupes», dijo, mientras caminábamos por el pasillo. «Todos son pésimos en el Conquián». El salón común estaba tenue pero acogedor. Un círculo de sillas plegables rodeaba una mesa con manteles desparejados. Clara me presentó con entusiasmo. «Ella es Mariana». «Es lista, no se dejen engañar por su modestia». Las risas siguieron. Gloria, una maestra de música jubilada, me llamó con la mano. Elena, 2 veces viuda, y nunca, sin un comentario sarcástico, empezó a repartir. Me senté junto a Beatriz, quien bromeó, que se divorció solo para disfrutar las noches de cartas en paz. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie intentó corregirme o explicarme cómo encajar. Cuando perdí feo en la primera ronda, Clara aplaudió. «Perfecto. Ahora sabemos que eres de las nuestras». 2 horas y 3 tazas de café. Después caminé a casa sola. El aire era fresco, pero suave, como de principios de primavera. Dejé las llaves en un tazón de cerámica junto a la puerta y exhalé largo y tranquilo el tipo de suspiro que no había sentido en semanas. De camino a la cama, revisé el buzón. Adentro había un sobre grueso, con colores trasluciéndose en el papel, sin estampilla. Solo mi nombre. Lo abrí con cuidado. Un dibujo en crayones cayó en mi mano desigual, brillante, lleno de fuerza. Una casita torcida con humo morado saliendo de la chimenea. 2 niños de palitos. Una mujer bajita con pelo blanco entre ellos. Arriba en letras temblorosas, la casa de la abuela. No llamé, no di las gracias. Solo me quedé ahí trazando cada línea torcida y cada cara sonriente. Luego, en silencio, presioné el dibujo contra mi pecho. Caminé al refri, encontré un imán de fresa viejo y lo pegué justo en el centro. Cubrió una pequeña astilla en el metal, una que no había notado hasta ahora. Aún en la oscuridad, la cocina se sentía un poco más como hogar. El cerrajero llegó justo después del almuerzo, un hombre de unos 60 llamado Raúl, que olía ligeramente a café y pino. Me saludó con un asentimiento y se puso a trabajar sin preguntas innecesarias. Eso me gustó de él. Mientras cambiaba la cerradura, me quedé en la cocina observando desde una distancia tranquila. Sus manos se movían con facilidad, encajando el nuevo mecanismo como un rompecabezas que solo él podía resolver. Cuando terminó, me dio las llaves, 2 dientes plateados en un aro sencillo. «Nadie entra, a menos que tú lo digas», dijo simplemente. Sostuve las llaves en la palma un poco más de lo necesario. No pesaban, se sentían reales. Esa noche preparé un té de menta con miel, sin pensar en preferencias ajenas. Puse la taza en la mesita junto al futón y encendí una lámpara que encontré en una tienda de segunda mano. Su luz era suave ámbar, no tan brillante para leer, pero suficiente para sentirse cálida. Abrí un cuaderno nuevo y escribí en la primera página cosas que no extraño. Dejé el bolígrafo ahí un momento, luego empecé a listar sin apuro. Un marco boca abajo. Cenas frías recalentadas sola. Un silencio lleno de obligaciones, no de descanso. El horario de alguien más, la temperatura de alguien más, la idea de alguien más sobre lo aceptable. Ser útil en lugar de ser amada. Estar presente sin ser vista. Hice una pausa, tomé un sorbo de té y escuché el viento contra la ventana. Sonaba leve, pero no me molestaba.
No había pasos arriba, ni voces a través de la pared, ni peso en el pecho que tuviera que tragarme. Ya no tenía un vestíbulo, ni una mesa de comedor elegante, ni fotos curadas en el pasillo. Pero tenía esta luz, este respiro, este silencio, y me tenía a mí entera, sin reclamar y por fin en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba en una casa, vivía en un hogar que construí a mi manera.